¿Alguna vez has jugado a algún juego que se utiliza para contactar a los muertos en el más allá o entidades? Si no lo has hecho, ¿te atreverías a hacerlo? Sabemos que hay objetos con los que se pueden conectar a otras dimensiones. La tabla de la Ouija, Charlie Charlie, Bloody Mary, Espejito Espejito, entre muchos otros que las personas van descubriendo al buscar maneras de conectarse al inframundo con espíritus, entidades o simplemente nada más por divertirse, sin saber a lo que se exponen al hacerlo, porque en este tipo de juegos pueden atraer entidades malignas, las cuales buscan un recipiente para poder regresar al plano terrestre. Este es mi relato, una historia que viví por hacerle caso a alguien que siempre andaba buscando maneras para contactar a los muertos, sin imaginarme el terror que iba a vivir por el solo hecho de querer demostrar que no tenía miedo. Al jugar con lo desconocido, siempre se correrá el riesgo de liberar algún demonio o una mala entidad. Es mentira que cuando se logra contactar a algún espíritu creyendo que es con quien quieres hablar, este no lo es. Lo más seguro es que sea algún parásito y va a tratar de engañar. Las malas entidades se aprovechan de eso para poder entrar a nuestro entorno y absorber nuestra energía. Así se harán más fuertes y entonces viene lo peor. Les contaré mi experiencia, algo que me pasó por no creer y jugar con cosas indebidas, muy delicadas, y al hacerlo es tanto como dudar del poder de Dios y con ello darle más poder al innombrable, el ser más tenebroso y vengativo que existe para hacer el mal. Tenía en aquel entonces una edad en la que por la inexperiencia no se miden las consecuencias y suponemos que nada malo pasará al ser muy suspicaces. No sabemos diferenciar entre el bien y la maldad. También a esa edad influyen mucho los amigos y por querer aparentar que no se es cobarde, hacemos cosas que no debemos. En ese tiempo cursaba la secundaria y todo era risa entre juegos sanos. Tenía muchos amigos, los cuales siempre estaban buscando hacer cosas nuevas para divertirnos. Recuerdo que una mañana, a las horas del recreo escolar al estar en la merienda, llegó uno de los alumnos más ocurrentes del grupo. Este se unió a nosotros y nos dijo: ¿quién se atreve a jugar un nuevo juego que acabo de descubrir? Aunque es diferente que el de la tabla Ouija, tampoco falla. Es muy eficaz. Solo tienen que decir unas palabras y verán que con quien quieres hablar, se manifiesta más pronto que Dios y considera tu petición. En ese tiempo había conocido a un chico y me invitaba un fin de semana a la playa con él, pero como vivía lejos era muy difícil que pudiese ir. Entonces mi curiosidad llevó a preguntarme para mis adentros cuáles serían aquellas palabras que se debían mencionar. Como si me hubiese leído el pensamiento, volteó a mirarme y me dijo: ¿te atreves o tienes miedo? Tiene que ser de noche y también debes de estar a solas en tu habitación. Únicamente debes pedir algo que desees con mucha fe, como si se lo estuvieras pidiendo al mismo Dios. Después deberás decir: Rey de las tinieblas, manifiéstate si realmente existes y de tu poder concédeme que pueda tener esas vacaciones en la playa que tanto deseo. Es simple, solo tienes que decir eso, me recalcó mi amigo. La verdad, lo vi fácil y me pareció que no había nada malo y que nada más eran ocurrencias de mi amigo, ya que siempre estaba inventando cosas. Pasaron los días y la verdad no intenté hacer nada. Lo había considerado y no me parecía algo real. Lo tomé como una más de las locuras que solía inventar este amigo. Sin embargo, en otra ocasión volvió a preguntar de nuevo si ahora sí alguien se atrevía a probar el juego de la invocación. Decidida le dije que yo lo haría,
porque no creía en esas cosas, y para demostrarle que no pasaría nada lo jugaría. Después lo haría quedar en ridículo con sus tontadas de bromas. Ese día terminé de comer y me dije, lo voy a intentar, de todas maneras ni gano ni pierdo nada, porque no le creo. Sé que no pasará nada especial. Esperé que se llegara la noche y que todo estuviera en silencio en mi casa. Me recosté en mi cama. Serían alrededor de las 2 de la noche. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero mi gato se salió del cuarto un poco raro. Luego regresó y se subió a la cama quedando bien cerca de mí. Encendí una vela para tener un poco de claridad. Pero contrario a eso, la frágil luz de la vela hacía más tétrica mi habitación. Sin pensar en retroceder, comencé a decir las palabras que tenía que decir. Rey de las tinieblas, si de verdad existes, aparece y concédeme lo que te pido. Haz que las vacaciones que deseo se hagan realidad. En el primer momento no pasó nada. Solo la vela comenzó a chispear y a humear mucho, algo que se me hizo muy extraño, puesto que no había aire para que provocara ese raro evento. Mi gato estaba intranquilo, mirando hacia un punto fijo de la habitación. No quitaba la vista del lugar. Yo empecé a sentir como una sensación de frío pasar por sobre mi espalda. Traté de no darle importancia, creyendo que solamente era una sensación por la sugestión que yo misma me había causado. Pasaron unos minutos y el gato empezó a emitir unos sonidos extraños que nunca había hecho, pero siempre mirando al mismo punto. Maullaba y gruñía muy inquieto, como si se fuese a desgarrar su garganta. Entonces, tratando de percibir lo que mi gato veía, miré en la misma dirección con cierta extrañeza y en ese momento comencé a ver una claridad. Parecía como una especie de humo tenue que conforme iban pasando los segundos se transformaba en una figura que aunque no era muy clara, pero que sí se apreciaba algo horrendo. En ese momento ya sentí mucho miedo, un terror indescriptible que heló mi cuerpo. Quise gritar y salir corriendo, pero no pude. De mi boca no salía una palabra y mis piernas estaban clavadas en el piso, negándose a mover. Y para que el caso se hiciera más escalofriante aún, el gato estaba en posición de pelea. Gruñía y se encorvaba, con el pelo de su lomo muy erizado. De pronto me sentí sacudida violentamente por aquella sombra. Sudaba copiosamente y mis ojos estaban llenos de lágrimas cuando aquella cosa me suspendió en el aire como si fuese una pluma. Yo solo grité: «¡Dios mío! ¡Padre Celestial!». Después me lanzó contra la pared. Afortunadamente caí en la cama. Me incorporé esperando otro ataque, pero aquella entidad ya había desaparecido, dejando un nauseabundo olor a azufre que no quiero recordar. Tardé en recuperarme. Únicamente podía llorar, rezar y pedir perdón a Dios. No les contesto a mis padres, era muy rebelde y si lo hacía, lo más seguro que me regañarían y por supuesto que tampoco me iban a creer. De hecho, esta es la primera vez que cuento esto. El miedo no me dejaba hacerlo. En cuanto a mi amigo le pasó algo también muy espeluznante. A los días soñó algo bien escalofriante. Se vio caminando por un lugar extraño donde el calor era insoportable. Caminaba y no había final ni principio. Dijo que tenía mucha sed en su sueño. Sus manos y pies le ardían como si se estuvieran quemando. Al despertar sintió la necesidad de tomar mucha agua, pero su mayor miedo fue que al ver sus pies y manos estaban rojos, como si estuviesen quemados. En su lengua aparecieron pequeñas ampollas. Aterrorizado pronto fue con el médico, quien le preguntó qué había pasado, cosa que no supo explicar, quizás por pena, miedo o porque no supo realmente qué fue lo que vivió en esa pesadilla. Y por ende,
No había ninguna explicación lógica. No obstante, esto nos dejó la enseñanza fuerte de no meterse con lo desconocido, ni provocar al más allá, porque son cosas que nunca entenderemos, aunque tarde, pero aprendimos la lección